Nadia miró con tristeza su cena, que se había enfriado durante la noche. Con un movimiento decidido, la arrojó a la papelera. Vaya, otra vez todo este esfuerzo en vano, susurró, tratando de no hacer ruido para no despertar a su hijo Artyomka, que dormía plácidamente. El problema era que su esposo, Víctor, había vuelto a medianoche una vez más y, como era habitual en esos casos, se negó a cenar. Últimamente, sus largas ausencias se habían vuelto una constante en la familia, y Nadia, como cualquier esposa cariñosa, estaba profundamente preocupada. Pero a Víctor, por supuesto, poco le importaba que su mujer, deseosa de complacerle y sorprenderle con algo delicioso, hubiera pasado toda la tarde en la cocina. Sin embargo, al día siguiente, él la miraba con despreocupación, como si no hubiese regresado a casa en plena noche con el olor acre de cigarrillos y perfume barato de mujer. Para ello, siempre tenía la misma excusa. Había estado celebrando la firma de un contrato importante con un nuevo cliente. Nadia, ¿qué estás haciendo? Es mi trabajo y es buen dinero, después de todo. Y el hecho de que llegue tarde. No es nada, tengo un horario de trabajo irregular. Deberías estar contenta, no juzgar. Otros se tiran en el sofá las 24 horas, pero yo traigo riqueza. Yo traigo riqueza a la casa, dijo Víctor con aire satisfecho, y luego, tras tomar un par de sorbos de café, se marchó al trabajo. Pero Nadia prefería no emocionarse con esas palabras, sintiendo en el fondo que, de alguna manera, era ella quien debía sentirse culpable ante su marido. Al fin y al cabo, Víctor mantenía a la familia, y según su mejor amiga, Ángela, quejarse sería un pecado. Nadia, eres la afortunada ganadora en la vida, ¿lo entiendes? Otros por ahí, ni siquiera pueden llegar a fin de mes, y tú estás nadando en el lujo y la riqueza, decía Ángela, mirando a su amiga con envidia. En respuesta, Nadia solo se sonrojaba, avergonzada, y apartaba la mirada. Porque en realidad, Ángela no tenía idea de lo que su amiga había soportado durante esos 12 años de vida junto a Víctor. Había cosas que no solo no se contaban, sino que incluso recordarlas era motivo de vergüenza. Se conocieron cuando Nadia tenía 18 años y Víctor 23. Alto, esbelto y moreno, Víctor siempre fue el favorito entre las mujeres y adoraba atraer la atención de quienes lo rodeaban. Es difícil decir cómo ocurrió que una chica de una familia inteligente se involucrara con un hombre que ponía el dinero y el poder en primer lugar. Pero como dice el refrán, los opuestos se atraen, y eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Hubo encuentros románticos, paseos a la luz de la luna y montones de flores con las que Víctor, amante de los grandes gestos, colmaba a su futura esposa. Pero cuando se casaron, todo, de alguna manera, se desvaneció. Lo más probable es que los sentimientos de Víctor simplemente se hubieran desvanecido, y la vida familiar se convirtiera en una rutina monótona y carente de inspiración. Sin embargo, esto no era lo único que envenenaba la existencia de Nadezhda, convirtiendo cada día en una tortura agonizante y despiadada. Pocas personas en la familia Petrov sabían que, por el bien de la carrera de su esposo, Nadezhda había abortado a los 19 años. Víctor estaba en plena ascensión profesional y, según sus propias palabras, no tenía tiempo para pañales ni cunas. Nadia, estoy en un momento crucial en mi vida. Contratos, socios. ¿Cómo vamos a asumir una carga tan grande? Cuando estemos más estables, entonces será el momento adecuado, le había dicho Víctor con seguridad. Por supuesto, una estudiante de segundo año difícilmente podría haber imaginado que en el futuro, ese acto traería consigo numerosos problemas de salud. Se derramaron muchas lágrimas por ello, y Nadezhda soportó aún más sufrimiento. Por las noches, con el rostro enterrado en la almohada, suplicaba el perdón de Dios por aquel vergonzoso acto. Con el tiempo, el dolor por la insensatez de su decisión fue disminuyendo lentamente, pero dejó una herida profunda en el alma de la desafortunada joven. Nadezhda, por supuesto, no terminó la universidad, abandonando sus estudios después de 4 años en la Facultad de Derecho. En parte, porque Víctor se oponía a que continuara su educación, ya que planeaba dedicar toda la energía y recursos de la familia a los negocios. Probablemente, si Nadezhda se hubiera negado en aquel entonces, su joven matrimonio se habría desmoronado. Pero así fue como, gracias a su abnegación en favor de su esposo y su carácter sumiso, vivieron 12 años juntos. Con el tiempo, el problema de salud de Nadezhda se resolvió mediante la gestación subrogada. Por supuesto, no hace falta decir lo costoso que fue todo el proceso. Gracias a Víctor, quien para entonces se había convertido en un exitoso hombre de negocios, todo el procedimiento fue relativamente indoloro para ella. Nadezhda ni siquiera sabía quién fue la madre sustituta de su bebé, lo cual se mantuvo como un secreto para todos los que la rodeaban. Pero Artyomka había nacido de otra mujer. A pesar de ello, Nadezhda estaba loca por su hijo, a quien le daba todo su amor y cuidados. Mi alegría de ojos grises.
Solo tú me comprendes y me das sentido y fuerza para seguir viviendo, decía Nadezhda, acariciando el sedoso cabello de su hijo. A pesar de que Artyomka solo tenía 9 años, ya sabía utilizar la computadora y leía mucho. Parece que será un literato como tú, pero en nuestra época, lo que manda es el dinero, no el conocimiento. Y cuanto más dinero tengas, más fácil será la vida, decía Víctor con suficiencia, obsesionado únicamente con la riqueza, sin poder concebir otra cosa. Pero Nadezhda solo suspiraba y sacudía la cabeza con tristeza. El hecho era que hacía tiempo que Nadia había dejado de encontrar satisfacción en el dinero de su marido, especialmente después de lo que descubrió 2 días atrás al lavar su ropa. Un rastro de carmín en su camisa y un cabello dorado y rizado pegado a la manga de su chaqueta la dejaron sin dudas. Como Nadia era morena, todo cobró sentido para ella. Ya veo, esos, buenos compañeros de negocios. Susurró Nadia, y cubriéndose la cara con las manos, se echó a llorar. Por desgracia, las ardientes y amargas lágrimas no le dieron ningún alivio. Nadezhda lamentaba haber elegido la carrera de su esposo y su triste existencia en una jaula de oro, arruinando así su propia vida. ¿Quién soy ahora? Una abogada sin título, de 30 años, con un marido que me engaña a cada paso. Pensaba Nadia con tristeza, mientras intentaba que su hijo, Artyomka, no viera sus lágrimas. Para él, ella siempre había sido una madre cariñosa y alegre que conocía las respuestas a todas las preguntas del mundo. Si no fuera por su hijo, Nadia se habría divorciado de Víctor hace tiempo, pero tal como estaban las cosas, quería darle a Artyomka la ilusión de una familia feliz y estable. Ahora, tragándose su resentimiento, se aseó y comenzó a preparar la maleta para llevar a su hijo al colegio. Mamá, ¿no te has olvidado de que hoy tenemos un matiné en la Casa de la Cultura? Habrá un concurso de baile, y Arina y yo vamos a bailar un vals, exclamó Artyomka, emocionado. Oh, de verdad, hijo. Casi se me olvida. Pero no te preocupes, cariño, todo está listo. Ayer te planché el traje. Ahora mismo te lo traigo, dijo Nadia, quien, después de la desagradable conversación con su marido, había olvidado por completo ese evento. Finalmente, tras vestir a su hijo de 2º grado con un traje, pajarita, camisa blanca y zapatos de charol, Nadezhda respiró aliviada. Como el tiempo para prepararse para el matiné se había extendido más de lo habitual, para no llegar tarde al evento, Nadezhda llamó a un taxi. En la Casa de la Cultura, llegaron justo a tiempo, cuando el auditorio ya se estaba llenando. Era una matiné municipal para alumnos de primaria, dedicada a la próxima festividad, el Día de la Ciudad. Los niños, vestidos con trajes festivos, cantaron, bailaron y mostraron su creatividad. Como Nadezhda llegó un poco tarde, no consiguió un asiento en la sala y tuvo que conformarse con un lugar incómodo, desde el cual apenas podía ver a su hijo en el escenario. La gente llamaba a esos lugares rincones de besos, y Nadia, involuntariamente temblorosa, recordó su juventud. Para poder ver la actuación de su hijo, Nadia tuvo que estirar el cuello y moverse constantemente de un lado a otro, buscando el mejor ángulo. La presentación duró 1 hora y media, culminando con un estruendoso aplauso mientras una multitud de niños alegres se agolpaba en el vestíbulo, rodeados por sus felices padres. Había tanta gente que niños y adultos se mezclaban en una corriente continua de personas. Ansiosa por encontrar a Artyomka, Nadia se situó cerca de la salida del vestíbulo, escrutando con atención cada rostro que emergía entre la multitud. De repente, vio un perfil familiar y, llena de alegría, tomó la mano de quien creía que era su hijo. Pero, para su sorpresa, el niño la miró con miedo y trató de soltar sus dedos. Artyomuska, hijo mío, ¿qué haces?, preguntó Nadia, aterrada de perder al niño entre la multitud. Suéltame, quiero ir con mi abuela. Déjame ir, ¿me oyes? Tú no eres mi mamá. En realidad, estoy esperando a mi abuela, gritó el niño, provocando que los testigos de la escena miraran a Nadia con ojos condenatorios. La mujer se sintió profundamente avergonzada, y el rubor cubrió sus mejillas. Soltó lentamente la mano del niño y, al hacerlo, se dio cuenta de algo que no había notado en el vestíbulo apenas iluminado de la Casa de la Cultura. El niño, que se parecía tanto a Artyomka, llevaba un traje completamente diferente. Sus zapatos no eran los pulcros zapatos de charol de su hijo, sino unos viejos y desgastados, con las puntas maltrechas. El cuello de su camisa estaba amarillento por el tiempo, muy lejos de la blancura impecable y el brillo elegante de la ropa de Artyomka. Además, la mirada del niño era recelosa y desconfiada. Sin embargo, sus ojos tenían el mismo color que los de su hijo. Gracias por sostener a mi nieto. Yo cojeo y no puedo seguirle el ritmo. Ya sabes, Igor es un bromista, dijo una voz a espaldas de Nadia. La mujer se dio la vuelta y vio frente a ella a una anciana enclenque, con un pañuelo en la cabeza, que frotaba un gastado monedero en sus manos.
Aunque sus ropas estaban raídas, parecía limpia y ordenada. Sí, de nada. Yo también estoy buscando a mi hijo. ¿Tal vez necesites ayuda para volver a casa?, dijo Nadia, tartamudeando en cada sílaba, esforzándose por no desmayarse. El encuentro tan impactante había dejado una impresión indeleble en ella. Mientras tanto, la anciana tomó la mano de su nieto y le dijo: «Gracias, no hace falta. Bueno, vámonos, querida. Igor y yo vivimos no muy lejos. En la casa vecina, la de enfrente. Llegaremos allí de alguna manera, con la ayuda de Dios». Después de observar a la abuela y su nieto alejarse, Nadia reanudó la búsqueda de Artyom. Como el flujo de gente ya se había disipado un poco, encontró a su hijo sin mucha dificultad. El niño estaba sentado modestamente en un banco, esperando pacientemente a su madre. «Bueno, por fin, mamá, ¿dónde has estado tanto tiempo? Te he estado esperando. Hace tiempo que se fueron todos, y solo yo estoy aquí sentado», exclamó Artyomka, algo frustrado. «Lo siento, hijo, me encontré con un amigo aquí y me quedé charlando. Vámonos a casa, cariño. Y por el camino, te compraré un helado», respondió Nadezhda, aún en estado de shock por lo que había visto unos minutos atrás. Mientras caminaban hacia casa, Nadia no podía dejar de pensar en el asombroso parecido entre Artyomka y el niño que había encontrado. Asterisco, Dios mío, es imposible tener semejante parecido. Parecen dos gotas de agua. Y la edad, también. Es lo mismo. Asterisco asterisco, reflexionaba. Sabía que debía tener una conversación seria con Víctor y, después, visitar a aquella anciana con su nieto. Sin embargo, al llegar a casa, intentó llamar a su esposo, pero el teléfono estaba apagado, según le informó la voz indiferente de la operadora de telefonía móvil. Entonces, Nadezhda llamó a su madre, intentando sonar despreocupada y alegre. «Mamá, hola, ¿qué están haciendo tú y papá ahora? ¿No están ocupados? Bueno, entonces, déjame llevarte a Artyomka. Hoy tuvo una matiné y un día corto. En fin, tengo que hacer unas cosas». Vera Pavlovna accedió encantada, como siempre, feliz de recibir la visita poco frecuente de su nieto favorito. Después de dejar a Artyomka con sus padres, Nadia envió un correo electrónico a su marido, diciéndole que iba a casa de una amiga. Luego, se dirigió al supermercado, donde compró una bolsa llena de caramelos. De camino a la casa de la anciana que le interesaba, también cogió un ramo de crisantemos blancos envueltos en un hermoso celofán. Aunque Nadia solo sabía el número de la casa de la anciana, se acercó al conserje del edificio y le preguntó dónde vivía un niño de 7 u 8 años con su abuela. El hombre, con una barba canosa y una escoba en la mano, le indicó que conocía a los Petrov y que vivían en el piso número 8, en la tercera planta. Con el corazón acelerado por la emoción, Nadezhda se acercó a la puerta y, con cautela, pulsó el botón del timbre, al que respondió el sonido de un trino de ruiseñor. Pronto se oyeron pasos arrastrados y, cuando la puerta se abrió silenciosamente, apareció en el umbral la anciana que Nadia ya conocía. «Oh, qué hermoso ramo. Gracias. Sabe, hacía mucho tiempo que nadie me regalaba flores. Pase, por favor», dijo la anciana, invitando a Nadia a entrar. Al entrar en el vestíbulo, lo primero que notó Nadia fue que el piso hacía tiempo que necesitaba una reforma. Las paredes estaban destartaladas y el papel pintado había perdido su color original, ahora oscurecido por el tiempo. «Igor, mira quién está aquí. Es la tía que te vio en la casa de cultura. Dulces. Te he traído unos dulces. Sal, nieto, come un poco. Porque la mitad de mi pensión se gasta en medicinas. No eres muy divertido», dijo la anciana, llamando al niño. «¿Y los padres del niño? ¿Dónde están? Lejos, supongo», preguntó Nadia con voz temblorosa. Ante esta pregunta, los labios de la anciana temblaron y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Oh, es una historia triste, querida. No puedo contarla toda de una vez. Ven a la cocina. Te prepararé un té. Es una pena que no haya azúcar, pero no te preocupes», susurró la abuela mientras conducía a Nadia a la cocina. Mientras tanto, Igorek, sonriendo agradecido a su invitada, comenzó a disfrutar del dulce manjar que se le ofrecía. Asterisco, Dios, es igualito a Artyomka, asterisco asterisco, pensó Nadia, sintiendo que en cualquier momento se rompería a llorar. Pero en ese instante, la anciana la arrastró a la cocina, donde la esperaba una taza de té aromático con frambuesas. «Bueno, querida, ahora podemos hablar. Me llamo Ekaterina Egorovna», dijo la anciana con una voz suave y melodiosa antes de comenzar su historia. Resultó que, en el pasado, Ekaterina Egorovna había sido una persona creativa y durante muchos años enseñó en el club de teatro local. Se había casado con Piotr Vasilievich a los 35 años, y a los 40, finalmente dio a luz a su hija Yulia, después de mucho tiempo sin poder concebir.
Cuando parecía que nunca tendría hijos, Dios recompensó a los amantes con una hija. La niña creció inteligente y capaz, siempre deleitando a sus felices padres. El tiempo pasó volando y, tras graduarse de la escuela, Julia decidió ingresar en la escuela de teatro, un sueño que había acariciado durante todos esos años. Por desgracia, su sueño no estaba destinado a hacerse realidad, ya que en ese momento su padre cayó gravemente enfermo. Petionka trabajaba en un lugar peligroso, y eso afectó su salud. En general, el dinero escaseaba. Yulenka, con su buen corazón, en lugar de ir a la escuela, comenzó a trabajar como vendedora en el mercado para ayudar a su padre. Y entonces, Vitia, su compañera de clase. Ella le ofreció, ni siquiera sé cómo decirlo, Dios, dijo Ekaterina Egorovna, su voz quebrándose por la emoción. En general, se trataba de tener un bebé por encargo. No recuerdo exactamente cómo se llama, dijo Ekaterina Yegorovna, arrugando la frente en un esfuerzo por recordar. Gestación subrogada, sugirió Nadezhda, sintiendo un ligero mareo. Eso mismo, así es. Bueno, querida, lo que acordaron Vitia y Yulia, yo no lo supe hasta más tarde. Mi hija tuvo gemelos. Sí, gemelos. Pero ese Vitia se enojó mucho y dijo que no se llevaría a los dos. No solo eso, sino que ni siquiera le pagó a Yulenka. Apenas le dio algunas monedas para pañales y cunas. Dijo que, como recompensa, Yulenka tendría que cuidar de uno de los niños. Ekaterina Yegorovna sollozaba mientras contaba la historia, su voz quebrándose con cada palabra. Cuando me enteré, quería ir a verlo y sacarle los ojos. Pero no pude, es un hombre de negocios, tiene seguridad. Y, además, en ese tiempo, mi Petenka se fue. No pudo esperar las medicinas caras que le habían prometido, dijo la anciana, entre lágrimas. Nadia la escuchaba con atención, sintiendo una profunda tristeza y empatía por la mujer que había sufrido tanto. Pensaba en su propio esposo, Víctor, con quien había vivido durante 12 años, y lamentaba profundamente que resultara ser un hombre tan ingrato y mezquino. Pero la historia contada por Ekaterina Yegorovna no terminaba ahí. Resultó que, para mantener a su hijo y a su anciana madre, Yulia continuó trabajando en el mercado como dependienta, soportando el frío y la lluvia día tras día. Hasta que un día enfermó de neumonía, una enfermedad que resultó ser fatal para ella. Hace ya 5 años que mi Yulenka no está viva. La única alegría que me queda es mi nieto Igor. Es mi esperanza, mi futuro y mi apoyo. Solo deseo tener un poco de salud para poder enseñarle y guiarle en este mundo, añadió la anciana, secándose los ojos con un pañuelo. No se preocupe, Ekaterina Yegorovna. Sin duda te ayudaré, ¿me oyes? Tú aguanta, pero ahora debo irme. Hay algo que necesito resolver, dijo Nadia, mientras acariciaba con ternura el hombro de la anciana antes de dirigirse a la puerta. Nadia, profundamente conmovida, salió del apartamento de Ekaterina Yegorovna como si volara, con el corazón agitado y sin saber que la esperaba una sorpresa muy desagradable en su propia casa. A pesar de que regresó temprano, el coche de Víctor ya estaba aparcado frente a la puerta principal. Pero cuando Nadia abrió la puerta con su llave, casi pierde el sentido. Su amiga Ángela se paseaba por el piso, con los hombros desnudos cubiertos únicamente por la bata de Nadia, puesta de manera descuidada. La sorpresa dejó a Víctor y a Ángela congelados en el lugar, sin saber cómo reaccionar. Resultó que habían sido amantes durante mucho tiempo, ocultándolo hábilmente a todos. Sin embargo, para sorpresa de Nadia, ella no hizo ningún berrinche, ni rompió platos, ni gritó. Simplemente se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. En lugar de dejarse llevar por la rabia, Nadia invitó a Víctor a la cocina y le contó lo que había aprendido de Ekaterina Yegorovna. Mientras hablaba, su marido evitaba mirarla a los ojos, con la vista fija en el suelo, visiblemente incómodo. Bueno, Vitia, he tomado una decisión. Voy a pedir el divorcio, y Artyomka se queda conmigo. Además, le vas a pagar a Ekaterina Egorovna todo lo que le debes a su familia, incluyendo intereses y daños morales. Y si no lo haces, te demandaré. No olvides que, aunque me falte poco, ya casi soy abogada, dijo con firmeza, antes de dar un portazo y marcharse a casa de sus padres. Un mes después, en el piso de Ekaterina Yegorovna, comenzaron las reformas. Los obreros reemplazaron lo viejo y deteriorado por lo nuevo, y los muebles fueron sustituidos por otros modernos y cómodos. Ahora, Igor no solo tiene muchos juguetes, sino también un ordenador y un smartphone de última generación. Sin embargo, lo más importante no estaba en los objetos materiales. Igor ahora tiene un hermano gemelo, Artyomka, con quien va al colegio y juega en el patio. La vida de ambos cambió radicalmente, y la felicidad que irradiaban era evidente. Nadezhda, después de completar su carrera universitaria, aceptó un puesto como asistente legal en un prestigioso bufete de abogados.
Como resultado de la división de bienes tras el divorcio, se le adjudicó la mitad de todo lo que, técnicamente, pertenecía a Víctor, el hombre que la había engañado durante 12 años. Con su amiga Ángela, Nadia ya no tiene contacto. La considera una traidora, alguien en quien no puede confiar. Ahora, en cambio, pasa las tardes paseando junto a Ekaterina Yegorovna, disfrutando del aire fresco del parque de la ciudad. La anciana la considera como a una hija y a menudo comenta que incluso tienen un cierto parecido. Tal vez Ekaterina Yegorovna tenga razón, pero Nadia prefiere no pensar demasiado en ello. Ahora simplemente vive su vida, respirando con libertad y disfrutando del presente. Nadezhda había logrado lo que muchos pensaban imposible: reconstruir su vida desde las cenizas de una traición. Los días grises que antes la envolvían habían quedado atrás, y un nuevo capítulo, lleno de esperanza y promesas, se abría ante ella. Poco después de que la reforma en el piso de Ekaterina Yegorovna terminara, Nadezhda decidió mudarse a un apartamento cercano. Esto no solo le permitía estar más cerca de la anciana y de Igor, sino que también le daba la oportunidad de compartir más tiempo con Artiomka, su hijo, y con su nuevo hermanito gemelo. Los niños, ahora inseparables, llenaban las tardes de risas, corriendo por el parque, inventando juegos y explorando el mundo juntos. Nadezhda, al observarlos, sentía una paz interior que hacía mucho tiempo no experimentaba. El trabajo en el bufete de abogados resultó ser un éxito para Nadezhda. Su dedicación y talento no pasaron desapercibidos, y pronto fue promovida a un puesto más alto, con mayores responsabilidades. Este ascenso no solo le permitió estabilizarse económicamente, sino que también le dio la confianza necesaria para enfrentarse a cualquier obstáculo que la vida pudiera poner en su camino. Un día, mientras caminaba por el parque con Ekaterina Yegorovna, la anciana le confesó que tenía un pequeño ahorro que había guardado durante años para el futuro de Igor, pero que no sabía cómo manejarlo correctamente. Nadezhda, conmovida por el gesto, decidió ayudarla a invertir ese dinero sabiamente para asegurar un futuro brillante para Igor. Con su experiencia legal y sus contactos, logró que esos ahorros se multiplicaran, garantizando que Igor pudiera acceder a una buena educación y, algún día, seguir sus propios sueños. El apoyo mutuo entre Nadezhda y Ekaterina Yegorovna se fortalecía día a día. La anciana, que alguna vez había estado sola y desamparada, ahora tenía una familia extendida que la quería y cuidaba. Nadezhda, por su parte, encontraba en Ekaterina la figura materna que tanto necesitaba después de los difíciles momentos vividos. A medida que el tiempo pasaba, Nadezhda comenzó a sanar sus heridas. Víctor, después de pagar lo que debía a Ekaterina y aceptar el divorcio, intentó en varias ocasiones volver a entrar en la vida de Nadia y Artiomka, pero ella, habiendo encontrado su fuerza interior, decidió que era mejor mantener la distancia. Con el tiempo, Víctor se mudó a otra ciudad, buscando empezar de nuevo, lejos de las decisiones que lo habían llevado a perder a su familia. En medio de este proceso de sanación, Nadezhda conoció a alguien especial. Dimitri, un arquitecto que había sido contratado para diseñar un nuevo parque infantil en el vecindario, se cruzó en su camino. Al principio, su relación fue estrictamente profesional, ya que Nadezhda estaba asesorando legalmente el proyecto. Sin embargo, a medida que pasaban más tiempo juntos, comenzaron a compartir intereses y sueños. Dimitri era un hombre amable, paciente y lleno de pasión por su trabajo, cualidades que Nadezhda admiraba profundamente. Los niños adoraban a Dimitri desde el primer momento. Su habilidad para construir castillos de arena en el parque y su capacidad para hacer reír a Artiomka e Igor con sus historias fantásticas hicieron que rápidamente se ganara un lugar en sus corazones. Finalmente, después de varios meses de amistad y complicidad, Dimitri invitó a Nadezhda a una cena especial. Bajo las estrellas y en un pequeño restaurante junto al río, le confesó sus sentimientos. Nadia, que había aprendido a confiar de nuevo en el amor, aceptó con una sonrisa. Aquella noche marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Juntos, Nadezhda y Dimitri comenzaron a construir una vida en común. Decidieron mudarse a una casa más grande, con un jardín donde los niños pudieran jugar libremente y donde Ekaterina Yegorovna tuviera su propio espacio. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición, con la anciana contando historias del pasado, mientras los niños escuchaban con fascinación. La vida de Nadezhda, que alguna vez había estado llena de sombras, ahora estaba iluminada por el amor y la esperanza. La traición y el dolor quedaron en el pasado, reemplazados por un futuro brillante, donde cada día era una nueva oportunidad para ser feliz. Al final, Nadia comprendió que, a pesar de todo lo que había pasado, la vida siempre le daba una segunda oportunidad. Ahora, rodeada de su nueva familia y con el amor de Dimitri, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara, sabiendo que, al final del día, siempre habría luz después de la oscuridad.